A continuación, la presentación del numeral 3 sobre evaluación de la vulnerabilidad por procesos de remoción en masa en proyectos de infraestructura vial. Trataremos los aspectos sobre qué significa la vulnerabilidad y cómo se evalúa, cuáles son los componentes de la vulnerabilidad, cómo se evalúa la exposición en PIBs, cómo se evalúa o caracteriza la fragilidad en PIBs y cómo se zonifica la vulnerabilidad en proyectos de infraestructura vial. En cuanto a qué significa la vulnerabilidad y cómo se evalúa, la guía metodológica establece que el análisis comprende dos etapas fundamentales. Por un lado, la identificación de los escenarios de vulnerabilidad y por otro lado, la zonificación de la vulnerabilidad. Para establecer estos escenarios, como se observa en el flujograma en la margen derecha, se debe partir del análisis de amenaza. Es decir, los escenarios de vulnerabilidad van a depender de los escenarios de amenaza. Esta amenaza, como ya se explicó previamente con detalle, se realiza bien sea mediante métodos determinísticos, verbigracia, el factor de seguridad, o mediante modelos matemáticos y análisis de tipo probabilístico. Para ello, entonces, una vez con ello, se inicia la evaluación de la vulnerabilidad en términos de identificar y localizar los elementos expuestos, en términos de caracterizarlos y de establecer los escenarios propiamente dichos, para luego poder zonificar dicha vulnerabilidad. ¿Cuáles son los componentes de la vulnerabilidad? Como lo vemos en el flujograma en la pantalla, se parte de unos elementos expuestos y su identificación, tanto para bienes físicos como para personas. En el caso de bienes físicos tenemos edificaciones y tenemos obras lineales e infraestructura. Luego entonces se evalúa la fragilidad tanto en los bienes físicos de edificaciones mediante el factor de resistencia, el factor por número de pisos, el factor por estado de conservación y el factor por edad de la estructura. Para el caso de la infraestructura y las obras lineales, como son las vías, se evalúa el factor de estado de tipología. Y para el caso de las personas, el factor de ocupación o densidad de daño, dado que es muy difícil hablar de una fragilidad en términos de resistencia. Una persona o un grupo de personas físicamente pues no puede resistir el embate de un evento de amenaza que haya ocurrido, pero sí la densidad de ocupación de un bien o en el caso de la infraestructura vial, el número de personas que viajan en un vehículo que están expuestas a la caída de una roca, pues se entiende como el elemento vulnerable y las condiciones como se evalúa dicha vulnerabilidad. Posteriormente se hace el procesamiento y se obtienen los resultados de los escenarios de vulnerabilidad para cada uno de los tipos de escenarios de amenaza. Estos escenarios de amenaza se pueden dividir en tres principales, lo que tiene que ver con movimientos extremadamente rápidos o donde actúa simplemente la gravedad, caída libre como es la caída de roca. En ese caso se debe determinar la energía cinética, es decir, hasta dónde es factible que avance el material caído. Otro tipo de movimientos se pueden agrupar en movimientos rápidos como flujos, avalanchas, algunos deslizamientos o desprendimientos. En este caso se busca establecer la relación de presión y altura. Y finalmente un grupo de movimientos que se pueden categorizar en movimientos lentos, que pueden ser movimientos tipo creep o reptación, algunos deslizamientos múltiples retrogresivos o fallas planares pueden categorizarse dentro de este. Aquí se requiere determinar la relación de deformaciones, la profundidad y la velocidad. Frente a cada uno de estos escenarios, entonces se establecen unos niveles de daño que son los que permiten zonificar la vulnerabilidad en categorías baja, media o alta y proceder con el cálculo del riesgo.
¿Cómo se evalúa la exposición en proyectos de infraestructura? La exposición tiene que ver con qué tan cerca de la línea o del área de influencia de un movimiento en masa está la estructura, bien sea una edificación, bien sea una red vial o una obra lineal o de servicios públicos. Para el caso de edificaciones, entonces, la guía establece que para efectos de aplicación de ella, las tipologías de edificaciones definidas a partir de trabajos de Heinemann 99 y Jan 2007 se presentan en la tabla 4.3 de la misma. Por su parte, la red vial dice que de acuerdo con Argyruris y otros en el 2005, se emplea la clasificación urbana de vías y el inventario de la red vial se debe incluir estructuras como puentes vehiculares o peatonales. En esta clasificación se establece una tipología de vía y un ancho genérico o aproximado. Para el caso de autopistas tipo B0 del orden de 100 metros, para el caso de arterias principales tipo B1 del orden de 60 metros, para el caso de arterias secundarias tipo B2 y B3 entre 40 y 25 metros, para el caso de vías intermedias tipos B4 a B6 entre 22 y 16 metros y para el caso de vías locales tipos B7 a B9 entre 13 y 8 metros de ancho aproximado. Igualmente, para las redes de servicios públicos, la infraestructura urbana relacionada con servicios públicos se divide en esta guía en redes constituidas por tuberías en las que se incluyen elementos de los sistemas de acueducto y alcantarillado y en las redes aéreas donde se incluye el sistema eléctrico y de comunicaciones. Estos dos grupos se clasifican en las categorías que se presentan en las tablas 4.5, 4.6 y 4.7 de la guía. Por su parte, el grado de exposición se evalúa de conformidad con la tabla 648, perdón, zonas o escenarios de exposición, que hace referencia a los esquemas que se presentan a la izquierda, tanto en perfil como en planta. Aquí vemos como en la parte superior de la ladera se genera un deslizamiento de cualquier tipología que sea mecanismo, pero que afecta directamente a las construcciones y a la infraestructura localizada en su área de influencia, en la masa que se moviliza, incluyendo la masa que se puede llegar a movilizar retrogresivamente hacia atrás, y también afecta en forma importante a la infraestructura y a las edificaciones aguas abajo de la línea y del área de influencia de la masa deslizada. Por otro lado, las estructuras que están en la parte superior, pero muy alejadas más allá de las posibles zonas de desprendimiento o retrogresión del movimiento, no se ven afectadas, al igual que las construcciones o infraestructura que esté aguas abajo, muy alejada de la zona hasta donde puede llegar el movimiento, pues que no se verán afectadas. Esto también lo podemos ver en planta y podemos ver la descripción de cada una de estas cuatro zonas en la tabla a continuación. Para el caso de la zona 1, son elementos ubicados sobre la zona estable en la parte superior del talud sin posibilidad de afectación por retrogresión. Los daños esperados dice que no se esperan daños a causa de los movimientos en masa. La zona 2 son elementos ubicados sobre una ladera potencialmente inestable o potencialmente afectados por efectos de retrogresión. Dentro de los daños esperados está el colapso o daños instantáneos debido a pérdida de soporte en la zona de retrogresión, asentamientos diferenciales, inclinaciones y agrietamientos asociados con movimientos lentos. El colapso de la estructura asociado con movimientos rápidos. El criterio de intensidad o magnitud es la velocidad del movimiento, actividad del deslizamiento, cantidad de desplazamiento y desplazamiento vertical. En la zona 3, que es aguas abajo del movimiento, elementos ubicados en la trayectoria del movimiento en masa o en la zona de depósito del material deslizado. Los daños esperados son daños localizados por impacto, colapso total, obstrucción, enterramiento, entre otros. E igualmente,
El criterio de intensidad o magnitud es la velocidad del movimiento, distancia de viaje, presiones laterales, impactos, volúmenes y energía cinética, alturas de acumulación de material. Y los elementos ubicados en la zona 4, nuevamente, elementos fuera del alcance del movimiento en masa y de su área de depósito, y por tanto no se esperan daños debidos a los movimientos en masa. Entonces aquí podemos ver tanto esquemáticamente como conceptualmente lo que se relaciona con la exposición, que es uno de los parámetros de mayor incidencia en la evaluación de la vulnerabilidad de los bienes físicos, tanto edificaciones como infraestructura, obras lineales y demás. ¿Cómo se evalúa o caracteriza la fragilidad en un proyecto de infraestructura vial? Para el componente de edificaciones, la guía sigue la metodología propuesta por Lee y otros en el 2009 y modificada por Diu y otros en el 2013-2014, que considera 4 parámetros para la evaluación de la fragilidad de edificaciones, relacionados con el tipo de estructura, S-tip, la altura, S-al, su conservación, S-con y su edad, S-et. Partiendo de estos parámetros se calcula la fragilidad de la estructura con la ecuación 4.1, que al desarrollar cada uno de esos factores se expresa como la ecuación 4.2. Entonces se dice que la vulnerabilidad o fragilidad mejor eh, de la estructura es igual a 1 menos el multiplicador de cada uno de la diferencia entre 1 menos cada uno de los elementos incluidos en la evaluación de la fragilidad. Esto es 1 menos 1 menos S tipología de la estructura por 1 menos S altura de la edificación por 1 menos S conservación de la edificación por 1 menos S edad de la edificación. Para cada uno de estos aspectos hay unas tablas valorativas y que al final permiten entonces encontrar la fragilidad total o global de la estructura frente a cada uno de los escenarios de vulnerabilidad. Por el lado de las líneas vitales, su fragilidad se estima a partir de un solo parámetro de fragilidad. La formulación de los parámetros que aquí se presentan se hizo con base en información disponible de fabricantes de los elementos considerados. Para mayor detalle se puede consultar el documento conceptual de esta guía. En cuanto a la red vial, el parámetro de fragilidad para las vías se establece en función de su ancho, de acuerdo con la ecuación 4.3, que dice que la fragilidad en el ancho de la vía es igual a 3 sobre el ancho de la vía. Esto es el ancho de la vía en metros y 3 corresponde al ancho de carril mínimo para que un vehículo pueda transitar en condiciones normales. Si es una vía muy angosta donde solo cabe un carro, de 3 metros, pues prácticamente la fragilidad es del 100% en caso de que esa vía colapse. Si ya es una vía de 6 metros de ancho, la fragilidad es del 50%. Si es una vía de 9 metros de ancho, la fragilidad es de un tercio y así sucesivamente en la medida en que el ancho de la vía aumenta 3 metros, su fragilidad se reduce en una tercera parte y proporcionalmente. Igualmente para el caso de vías, de acuerdo con los niveles de daño definidos para los pavimentos flexibles y rígidos en las guías de inspección visual del Instituto Nacional de Vías, el umbral tolerable de deformación es de 40 milímetros. Entonces aquí vemos la importancia de considerar dichos umbrales establecidos para diferentes tipos de obras, no solamente vías o pavimentos flexibles rígidos, sino que la misma Universidad de la Gran Colombia ha desarrollado formatos para la evaluación de vías sin pavimentar y también el INVIAS cuenta con formatos para la evaluación de puentes y pontones, obras de estabilización, obras de drenaje y demás. En cuanto a la intensidad de los deslizamientos rápidos en líneas vitales, la guía establece que el impacto y enterramiento de las líneas se contemplan los parámetros de intensidad en función del ancho invadido para redes viales
y los desplazamientos inducidos en el terreno para redes de acueducto y alcantarillado, así como la presión de tierras ejercidas por el deslizamiento sobre los postes de redes eléctricas y de telecomunicaciones. El dicho parámetro de intensidad de la amenaza para redes viales se define a partir del ancho de la vía invadido u ocupado por la masa deslizada de acuerdo con la ecuación 411. El ancho invadido se determinará a partir de la distancia de viaje calculada de acuerdo con los métodos presentados en el capítulo de amenaza. Este procedimiento también es válido para caída de rocas. Entonces, la intensidad de la amenaza por distancia recorrida o invadida es igual a la longitud de viaje medida desde la pata del talud sobre la sumatoria del ancho de los elementos que se encuentran en la calzada y la pata del talud, tales como bermas, andenes, zonas verdes, lotes vacíos, etc., más el ancho de la calzada útil para el tránsito de vehículos. De esta forma se define la intensidad de la amenaza para redes viales. ¿Cómo se zonifica la vulnerabilidad en proyectos de infraestructura? Para ello se emplean las famosas curvas de fragilidad de los elementos expuestos. Entonces vemos cómo se correlaciona la intensidad del daño en una escala entre 0 y 1, las curvas de fragilidad que también están dadas para valores de característicos de fragilidad 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 y la correspondiente vulnerabilidad que igualmente se clasifica entre 0 y 1 o entre 0% y 100%. Por ejemplo, cuando la intensidad del daño es baja, del orden del 20%, para una curva de fragilidad de 0,2 o 0,4 o inclusive hasta 0,6, su vulnerabilidad es baja, es del 10%. Cuando se tiene una intensidad del daño intermedia de 0,5, si la fragilidad es del orden del 20%, la vulnerabilidad también será del 20%. Si la fragilidad es del orden del 60%, la fragilidad es del orden la vulnerabilidad, perdón, es del 65%, y si la fragilidad es del 80%, también lo es la vulnerabilidad. Mientras que si se tiene una intensidad de la amenaza del orden del 80%, perdón, del orden del 80%, y la fragilidad es del 20%, la vulnerabilidad será del orden del 50%, mientras que para las demás fragilidades de 40, 60 y 80%, la vulnerabilidad prácticamente está por encima del 90%. Entonces tiene mucho que ver con la intensidad del daño y la fragilidad del elemento expuesto. Vale aquí el comentario que las curvas de fragilidad para diferentes tipos de infraestructura, especialmente en tipos de vías, en acabados de vías, en tipos de pavimentos y demás, están prácticamente por construirse en nuestro medio. La clasificación entonces de la vulnerabilidad para edificaciones y líneas vitales se hace de acuerdo con la tabla en la pantalla, dependiendo del valor de la vulnerabilidad y lo que significa el nivel de daño esperado. Si la vulnerabilidad está entre el 50 y el 100%, se considera alta y ello implica un colapso o daño total. Si la vulnerabilidad está entre el 10 y el 50%, la clasificación de la vulnerabilidad es media, con un daño esperado grave. Si la vulnerabilidad está entre el 2 y el 10%, la clasificación es baja para un daño moderado, así como si es menor que el 2%, la clasificación es baja para un daño leve de la infraestructura y de las edificaciones. Por otra parte, los daños esperados para edificaciones y líneas vitales, tal como lo vemos en la pantalla,
hay una clasificación de vulnerabilidad y unos daños esperados en edificaciones, en la red vial, en las redes de acueducto y alcantarillado y en las redes eléctricas y de telecomunicaciones. Dado que en un proyecto de infraestructura vial se pueden encontrar todo este tipo de elementos o de bienes expuestos, pues habrá que evaluarlos. Es decir, no es solo la vía, sino por lo general se relaciona con redes o pasos de acueductos, de alcantarillados, en especial la red de drenaje que hace parte de la misma vía y también con líneas de redes eléctricas o telecomunicaciones que a veces no solo pasan, atraviesan la vía, sino que van colineales a la vía durante cientos o varios kilómetros. Para el caso de la clasificación de vulnerabilidad alta, en edificaciones se plantea el colapso parcial o total de la estructura, rotura de muros, destrucción total de acabados y accesorios. En el caso de la vía, bloqueo total de la vía, se afecta totalmente el tránsito de vehículos. En la red de acueducto y alcantarillado, rotura inminente de las tuberías, interrupción del servicio, es necesario reconstruir el tramo de red. Y para las redes eléctricas y de telecomunicaciones, los postes son derribados o fragmentados, las líneas de tensión se ven afectadas y se interrumpe el servicio. Y en el extremo inferior o de categoría baja, tenemos para las edificaciones grietas pequeñas, despegues de pequeños pedazos de pañete o despegues de algunos ladrillos. En el caso de la red vial, no existe material sobre la vía o el material que alcanzó la vía es fácilmente evadible por los vehículos. En el caso de las redes de acueducto y alcantarillado, las tuberías se desplazan levemente sin sufrir daños y sin afectar el servicio. Y en el caso de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, los postes no son alcanzados por la masa del deslizamiento o son alcanzados con una energía de impacto baja que no les induce desplazamiento o daños considerables. Abordamos enseguida el numeral 4 sobre evaluación del riesgo por PRM en proyectos de infraestructura vial. Aquí tocaremos los siguientes tópicos: cómo se evalúa el riesgo en PIBs, cómo se zonifica el riesgo, cómo se cuantifica el riesgo y qué se entiende por mitigación del riesgo. Finalmente, cómo se incorpora la gestión del riesgo en proyectos de infraestructura vial. ¿Cómo se evalúa el riesgo? El riesgo se evalúa mediante la siguiente expresión: el riesgo específico o grado de pérdidas esperadas debido a una amenaza de magnitud o intensidad HSUI que ha ocurrido en un área específica y en un tiempo dado. Ese riesgo entonces es igual a la probabilidad de ocurrencia de un movimiento en masa con una magnitud o intensidad específica HSUI en un tiempo dado y en un área específica, o sea, el término P de HSUI, multiplicado por o convolucionado con la vulnerabilidad del elemento expuesto o la proporción de E probablemente afectada en forma negativa por el evento de magnitud HSUI expresada en una escala entre 0 y 1 y a su vez convolucionada por E, que es el valor total o costo de los elementos físicos expuestos o amenazados por el movimiento en masa. Para el caso de personas, E se refiere al máximo número de personas expuestas que ocupan las edificaciones o en el caso de las vías que pueden ir en un vehículo en el momento en que caiga un fragmento de roca o algo del estilo. Considerando la suma de los riesgos específicos para todo tipo de eventos y magnitudes potenciales, se puede describir el riesgo total según Lee y Jones mediante la ecuación 5.2. El riesgo total será la sumatoria de los riesgos específicos asociados a los eventos desde 1 hasta n, de acuerdo con lo anteriormente prescrito. ¿Cómo se zonifica el riesgo? Bueno, para zonificar el riesgo, la guía propone el siguiente flujograma. Se parte de unos insumos, es decir, de un cálculo del riesgo con la ecuación que vimos antes. Por otro lado, se tiene la zonificación de la vulnerabilidad. El cálculo del riesgo eh, se da en términos de las pérdidas anuales esperadas o PAE, tanto para bienes físicos como para personas.
Se definen los criterios en bienes físicos con costo aproximado de daño y en personas probabilidad anual de afectación de personas, PAE, probabilidad anual de afectación de personas, y luego viene la categorización del riesgo. Tanto para bienes físicos se categoriza en riesgo bajo, medio o alto, como para personas en riesgo bajo, medio o alto. Conjuntamente con la zonificación de vulnerabilidad, se puede hacer la zonificación del riesgo a partir de esta matriz, en donde se tiene, por un lado, el riesgo en bienes físicos bajo, medio o alto, y por el otro lado, el riesgo en personas bajo, medio o alto, y se combinan para obtener el riesgo total bajo, medio o alto, según dichas combinaciones. Igualmente, entonces se pasa a las medidas de intervención y categorías del riesgo, recordando que la intervención puede ser de tipo prospectivo para áreas no ocupadas, de tipo correctivo para áreas ocupadas, intervención prescriptiva, exigencias, normas o mandatos, y también se puede plantear y comparar tres alternativas de intervención, incluyendo una de ellas la reubicación. La pregunta entonces ¿es favorable la reubicación de población e infraestructura? Aquí se deben hacer varias consideraciones, porque ese es favorable, es relativo. Puede ser favorable para el tomador de decisiones, pero puede ser altamente no favorable para las personas que van a ser reubicadas, o al contrario. Entonces, en estos casos hay que tener una sensibilidad social muy especial. Hay que acompañarse igualmente de criterios de tipo social, de cartografía social, de mucha comunicación asertiva, de comunicación del riesgo, en la medida de las posibilidades que participen las comunidades para la toma de decisiones. Si la respuesta es que no es favorable la reubicación de la población e infraestructura, entonces se considera que el riesgo es alto mitigable. Pero si sí es favorable la reubicación de la población e infraestructura, se considera que el riesgo es alto no mitigable. Y luego se hace la zonificación del riesgo con base en estas cuatro categorías: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto mitigable y riesgo alto no mitigable. Y en función en función de esa zonificación se elaboran los prediseños y se estiman costos de medidas de mitigación, tanto de tipo estructural, es decir, obras, estructuras de contención, modificación de alineamientos, de perfiles, obras de estabilización, etcétera, como medidas no estructurales que se relacionan más con capacitación, con formación, con temas de planes de acción, con sistemas de instrumentación y monitoreo, etcétera. La zonificación del riesgo, por tanto, se da al final del proceso de evaluación. eh, en las zonas de riesgo bajo y medio se definen conforme a la tabla que aparece en pantalla, y las zonas de riesgo alto se presentan diferenciadas en riesgo alto mitigable y no mitigable, de acuerdo con los criterios presentados anteriormente. Para este efecto se propone conservar los colores rojo, amarillo y verde para zonas de riesgo alto, medio y bajo, respectivamente, diferenciando con una simbología de achurado las zonas de riesgo alto mitigable y no mitigable. Las zonas de riesgo no mitigable es cuando, dadas las consideraciones hechas por la autoridad competente, no se considera, o mejor, se considera conveniente la reubicación, porque puede ser que mitigar el riesgo resulte excesivamente costoso, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo social y ambiental, y sea preferible la reubicación. ¿Cómo se cuantifica el riesgo en proyectos de infraestructura? Entonces, para ello se considera el costo económico aproximado del daño. Cuando este está entre el 60 y el 200%
del valor económico del bien, el riesgo se categoriza en alto, es decir, se considera un riesgo inaceptable. Es necesaria la ejecución de investigaciones detalladas, planeación e implementación de medidas para reducir el riesgo, y las medidas de intervención estructural pueden ser dispendiosas y poco prácticas, además pueden ser más costosas que el valor mismo de la propiedad. Cuando el costo aproximado del daño oscila entre el 20 y el 60% del valor del bien, el riesgo se considera medio, es decir, puede tolerarse en ciertas circunstancias de acuerdo con la regulación estatal, pero requiere investigación y planeación detallada para evitar que aumente. Las medidas para reducir el riesgo son viables económicamente, y cuando es menor que el 20% del daño, el riesgo se considera bajo, usualmente aceptable para los tomadores de decisiones, pero se requiere mantenimiento normal en taludes y laderas. Para la categorización del riesgo, entonces, nuevamente, como se dijo antes, se establece para el caso de personas la probabilidad anual de afectaciones y el tipo de afectación. Si la probabilidad es alta y el tipo de afectación implica muerte o lesiones serias, el riesgo es alto. Si el tipo de afectación implica lesiones moderadas y baja probabilidad de muerte, igualmente el riesgo es alto. Mientras que si el tipo de afectación son lesiones leves o inexistentes, el riesgo es bajo. Y cuando la probabilidad anual de afectación de personas es baja, el riesgo es medio en caso de muerte o lesiones serias, el riesgo es bajo en caso de lesiones moderadas o lesiones leves. Para bienes físicos y personas, para bienes físicos, perdón, eh, el riesgo se considera alto si el riesgo en personas es alto, medio o bajo. Se considera medio si el riesgo en personas, si el riesgo físico, si el riesgo en bienes físicos es medio, el riesgo total es alto si el riesgo en personas es alto, o medio si el riesgo en personas es medio o bajo. Y el riesgo total se considera alto si el riesgo en bienes físicos es bajo, pero el riesgo en personas es alto, o se considera bajo si el riesgo en bienes físicos es bajo y el riesgo en personas es medio o es bajo. La descripción entonces del riesgo total eh, es alto cuando existe una alta probabilidad de víctimas fatales y lesiones serias en la población, o la implementación de medidas de intervención es prácticamente inviable desde el punto de vista técnico. Se debe hacer una evaluación económica detallada para establecer la posible mitigación y disminución del nivel de riesgo, o las pérdidas por materialización de la amenaza superan en todos los casos los valores económicos de los bienes. El riesgo total se considera medio si hay lesiones moderadas muy frecuentes con alguna probabilidad de víctimas fatales, o se requiere evitar que el nivel de riesgo aumente, pero las medidas de intervención son en todo caso viables técnica y económicamente. Y el riesgo se considera bajo si la probabilidad de víctimas fatales es prácticamente nula y el riesgo es aceptable y requiere tan solo medidas de prevención. ¿Qué se entiende por mitigación del riesgo en proyectos de infraestructura vial? Entonces, para ello tenemos las tres categorías de intervención. La intervención prospectiva para áreas no ocupadas o intervención tipo A, la intervención correctiva en áreas ocupadas o intervención tipo B, y la intervención prescriptiva, que son exigencias, mandatos, legislación, normas, etcétera. Cuando el riesgo es alto, de tipo prospectivo, puede ser la prohibición de asentamientos e infraestructura; de tipo correctivo, la reubicación de asentamientos e infraestructura y la evaluación económica de la reducción del riesgo, más los sistemas de alerta; y de tipo prescriptivo, reducir la amenaza y evaluar económicamente las intervenciones. Cuando el riesgo es medio, de tipo prospectivo, controlar el aumento del riesgo más sistemas de alerta; de tipo correctivo, protección del área más sistemas de alerta; y de tipo prescriptivo, controlar el aumento de la amenaza y proteger el área. Y cuando el riesgo es bajo, de tipo prospectivo, controlar el aumento de la amenaza y prevenir el aumento del riesgo; correctivo no hay; y prescriptivo, controlar el aumento de la amenaza.
cómo se incorpora la gestión del riesgo en proyectos de infraestructura vial. Para ello, se trabajará enseguida un ejemplo de zonificación del riesgo en proyectos de infraestructura vial a partir de una tesis presentada en la Pontificia Universidad Javeriana para análisis de riesgo en vías en el año 2011. Muchas gracias.